Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de globaltv65.com, también en Global, la señal abierta en el canal 65 y en la página de enderarenas.com. Recuerde que si usted no pudo sintonizar el programa, no se preocupe, en horas del mediodía ya en el canal YouTube de Rojas y Arenas tiene usted la oportunidad de ver y oír el programa de Ender Arenas y Francisco Rojas, pero usted lo puede seguir en directo por Periscope. Allí lo tenemos para que usted no se pierda nada. Quizás deberíamos comenzar hablando del 1 de mayo, pero ya ven que el presidente de la República, los aumentos salariales no son noticia. La noticia fue que el presidente de la República ayer, sin que se lo propusiera, mandó para la porra, porque hay que decirlo así, mandó para la porra el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque por ningún lado se habla de que se va a realizar una nueva constituyente con el propósito, digo yo, de redactar una nueva constitución, con el propósito de entregarle todo el poder al poder ejecutivo. Pues bien, esa es la noticia. Noticia que no se sabe si es una maniobra distraccionista, o si por el contrario se trata de la última jugada del gobierno. ¿Por qué digo que la última jugada? Porque es mucho lo que están entregando. Primero, la constitución que elaboró o que mandó a elaborar Hugo Chávez Frías. Constitución con la que Chávez después no estuvo tan de acuerdo, porque dejaron algunas cosas por fuera, pero es que el Chávez que estaba gobernando cuando se hace la Constitución no fue el Chávez que terminó sus días en Cuba. Entonces el gobierno decide que ante la situación de pérdida de apoyo de la población, es necesario recuperarlo, y la manera de recuperarlo no es actuando para que la gente vuelva a confiar en ellos, sino quitándole opciones a la oposición, aquí al pueblo, digo yo, al ciudadano. Así, el gobierno quiere seguir reinando, pero ya no le importa mucho la gente en tanto que votos, le importa es que quienes tienen o pudieran tener los votos no participen, y de eso es de lo que se trata. Es decir, que el gobierno se dio cuenta, porque muy bien lo dijo Maduro, no haremos elecciones hasta que no las podamos ganar, estar seguros, y da la impresión que todos los sondeos que han hecho demuestran que el gobierno no podrá ganar una elección ni hoy, ni mañana, ni pasada mañana. Además, también sabe el presidente Maduro que no le puede quitar las prebendas a quien él se las dio. Por ejemplo, Maduro no podrá quitarle a los militares los dólares a 10. ¿Por qué? Porque lo tumba según Aristóbulo. Y Maduro no podrá evitar que Maripili Hernández, con su bella sonrisa, nos siga diciendo que el control de cambio a 10 es digamos, un asalto a la nación. Son ladrones los que lo reciben. Y tampoco puede negar que la voluminosa figura de Juan Barreto nos siga diciendo que ni PDVSA ni el país son auditables. Eso significa, en otras palabras, que el esquema de negocios, porque realmente en Venezuela, más que un gobierno, hay un esquema de negocios, funciona no por la política y no por la gente. Ya el gobierno probó que no le importa cuántos venezolanos sean heridos, que no les importa cuántos venezolanos puedan caer y regar con su sangre las calles de Venezuela, que no le importan los presos porque los va a meter en cualquier parte, sacará a los delincuentes, ya reformados por el Código Varela, y meterá a los políticos. Pero ciertamente el gobierno, otro gobierno, podría comportarse de otra manera, y efectivamente cuando le dan opción de conversar, conversaría, pero el gobierno por eso se burla, por eso no le importó la suerte que corriera Zapatero, que corriera Leonel Fernández y tampoco el señor Torrijos, y mucho menos lo que piensa el Papa. En fin de cuentas, los negocios son los negocios. Yo me imagino a ustedes que llegara, por ejemplo, en el esquema de negocio, el padrino llegó al Vaticano. El padrino llegó al Vaticano y le propuso y logró tener algún tipo por lo menos lo oyeron.
¿Por qué llegó el padrino? Porque justamente allí hay un esquema, era un esquema de negocio, hasta con sus comportamientos éticos. El cartel de Medellín era un esquema de negocio, más allá de que era un esquema de negocio fundamentado sobre el tráfico de un producto considerado ilegal. En el caso venezolano también, el gobierno venezolano representa un esquema de negocio. Si no, nadie se explica, nadie podía explicarse cómo por años tuvieron los precios de los productos regulados y luego dejaron que se liberaran sin decir nada. Porque estaban dándole entonces a un sector que necesitaba ese dinero, ¿verdad?, la posibilidad de enriquecerse rápidamente. Y así entregaron el arco minero y así acabaron con el Tribunal Supremo de Justicia en su credibilidad cuando decidieron que para poder recibir dinero de las petroleras necesitaban obviar el paso de la Asamblea Nacional. Justamente el comportamiento del gobierno venezolano nació en el comportamiento de un esquema de negocio, y yo no soy seguro ahora, por eso le pregunto al doctor Arena, si los esquemas de negocio se combaten con medidas de carácter solo políticas o hay que ir también a aplicar algunas recetas del mundo empresarial. Bueno, habrá que aplicar algunas recetas del mundo empresarial, pero para eso tiene que contar con un tipo que permita la negociación. Pero si uno de los dos negociantes dice, no quiero negociar porque yo estoy en el esquema de negocio con los míos y los excluye ustedes, a lo mejor no hay posibilidades de negocio. Pero lo que tú has dicho es verdad. El gobierno ha mandado a la porra, no al socialismo del siglo XXI nada más, mandó a la porra a la democracia. En el fondo, a quien mandaba la porra a la democracia. El socialismo del siglo XXI está descartado desde hace bastante tiempo, aún con Chávez en vida, cuando realmente fue un estruendoso fracaso, tal como se lo dijo Santos a Chávez. Pero lo que hoy se evidencia que se mandó a la misma porra es a la democracia. Es decir, y con los argumentos más peregrinos. Eso que dice Escarrá en los Twitter hoy, que dice que no se trata de ir contra la Asamblea Nacional, sino que... No. Lo que dice Maduro es que la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente Comunal o la Asamblea Comunal Constituyente o la Asamblea Comunal Popular tendrá el ejercicio definitivo del poder porque la Asamblea Nacional y ningún poder público podrá interferir en sus decisiones. Esto deja por fuera a todos los poderes públicos. Yo creo que yo tengo la percepción de que Maduro, si bien es cierto, debió haber madurado esta opinión. O inmadurado también. Bueno, yo creo que un tipo que se llame Maduro tiene que haber madurado esta cuestión. Pero yo sigo insistiendo, presidente, y me perdona que le diga presidente, yo sigo insistiendo que usted debe dejarse de eufemismo. ¿De qué? De eufemismo. Yo te decía otra cosa. No, debe dejarse de eufemismo porque yo creo que lo que sale ahorita, más que estar buscando constituyentes y haciendo una constituyente que nadie le va a aprobar y que le va a generar más problemas, presidente. Mire, cuando usted decida que Venezuela tiene una constituyente con unos constituyentes que usted va a nombrar, es como cuando nombran la dirección del partido o los candidatos a gobernador. Así es. Entonces yo le propongo, presidente, que se deje de esas cosas y de una vez diga, mira, nosotros no vamos a seguir, nosotros vamos a cesar por un tiempo la Constitución Nacional y vamos a gobernar según nuestro saber y entender para poder poner a la República en paz. Poner a la República en paz y darle un poco de amor. En la paz de los sepulcros, ¿no? Bueno, pudiera ser. Poner la República en paz y llena de amor es una cuestión loable. Usted puede justificar, mire, yo tengo que dar un golpe, yo tengo que erigirme en dictador para poder resolver los problemas, porque la guerra económica me derrotó, y me derrotó porque la democracia no permite derrotar la guerra económica, entonces yo voy a ser dictador por el tiempo que sea necesario. Es mucho mejor eso, es mucho más eso, y mucho más creíble, y mucho más palateable para el mundo político internacional, que una constituyente comunal. Porque usted no sabe el error descomunal que cometió en haber, como me dijo muy bien Arenas en la mañana, haber pasado del socialismo al comunismo sin pasar por el socialismo. Del capitalismo. Del capitalismo al socialismo, al comunismo sin pasar. Y eso teóricamente no se lo van a aprobar en ninguna parte. Entonces yo le digo, presidente, deje de perder el tiempo con esto, que eso va a tardar mucho. Usted cree que... Tú dices que se declare dictador de una vez. Claro, chicos. Porque ya sabemos que es dictador. Pero que lo declare y... Porque mire, no se sabe qué puede pasar.
en el tiempo que va a mediar entre que esa comisión, miren lo que están allí, Jagua, Delcy, Aristóbulo, el señor Julián, Alcarrá, Herrera, Iris Varela, esa gente todas tienen responsabilidades y grandes responsabilidades frente al país. Y no hay nadie y fíjate tú, fiel a lo que dice, no hay nadie que maneje el asunto económico. En la comisión esa, no hay nadie que maneje el asunto económico. Entonces yo digo, presidente, me perdona que lo llame presidente, pero además de eso, mire, no coja esos atajos, eso no le va a llegar a nadie, mire, eso no va a llegar a nadie, al contrario, se va a enajenar mucho más molestia. Tengo la seguridad que el día que usted decida que usted disuelva la Asamblea Nacional, ese día no es solamente que nos van a llegar préstamos, sino que muchos países que hoy lo acompañan o que se hacen los locos, también lo van a abandonar. Y si por casualidad a alguien se le ocurre, que usted sabe que siempre hay gente que se le ocurre, tomar alguna acción, internacionalizar el conflicto venezolano, se va a meter en problemas. Yo le sugiero que le haga más bien caso a Raúl. Raúl anda frenético, tratando de resolver el asunto, pero los tres muchachones no quieren. Raúl quiere resolver, pero los tres muchachones no quieren. Ninguno de los tres son militantes del Partido Comunista. Ni Aizami, ni Reverol, ni Cabello. Converse con ellos y arregle con un candidato a presidente que pueda tomar las medidas que usted realmente no puede tomar. Claro, si es que hasta William Ospina, el escritor que se acaba de ganar, ganó hace poco a Rómulo Gallego, le dijo: presidente, no acabe con el legado de Chávez, acepte que la revolución por ahora fracasó, está detenida. Eso es verdad. Yo creo que aquí ha fracasado la revolución, ha fracasado el socialismo del siglo XXI, ha fracasado Chávez y el chavismo, y fracasó, por supuesto, Maduro. Y esta convocatoria es la evidencia concreta de una medida agónica. Pueden quedarse en el poder hasta el 19, hasta el 20, hasta el 35. El problema es que la sociedad venezolana hoy vive una crisis que no va a poder ser resuelta por esto, y al contrario se va a profundizar mucho más. Desde el momento cuando la oposición le presente a la gente un programa viable, de orden, de hacerse cargo del caos que esta gente ha producido, se va a producir de verdad una salida que puede ser muy, muy dolorosa para todo el mundo. De verdad que sí. No, chico, mira, y lo más grave, ¿tienes algo allí? Sí, no, porque la cuestión es que esto no es como dice Luis Vicente León, no lo dice él, pero puso el artículo, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Yo creo que este cuento no se ha terminado. Este cuento recién comienza. Yo creo que el gobierno está dando un paso en falso. Sería bien interesante que lo que tú llamas esquema de negocio, el gobierno lo entienda, que es necesario un pacto democrático, no por salvar al país. Yo creo que nunca antes ha sido necesario un pacto democrático, un pacto por la democracia para salvar al país. Y en ese sentido, los chavistas que no están de acuerdo con este proceso, hay chavistas que no están de acuerdo con esto que estamos viviendo, sectores a los cuales los sectores opositores tienen una desconfianza porque alguna vez fueron chavistas, es necesario que se sumen a la causa de un pacto enorme, amplio, por la democracia y para la democracia. Ya no es posible a estas alturas del partido y con esta situación seguir excluyendo a Falcón, a Rosales, a los Alcalá Cordones, a los Miguel Rodríguez Torres, a los Neymar Eva, inclusive, aunque mucha gente les deje piquiña, los Giordani, los Navarro, los Juan Barreto, los Ana Cecilia, ¿cómo se llaman? La señora esta que era... Ana Elisa Osorio. Es decir, es necesario incorporarnos a una alianza ampliada para un pacto por la democracia y por el país. Porque los radicales del chavismo, ojo, y algunos radicales también de la oposición que quieren trabar esto, hay que dejarlos afuera. Claro, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y ya lo he venido sosteniendo desde hace tiempo cuando hablaba de lo que llamaban los sectores democráticos del chavismo. No por eso he dejado de ganarme algunos insultos
y algunas incomprensiones de gente a quien yo aprecio bastante. Pero ese es el camino, porque imagínate tú que por un momento, el país pudiera observar que hay un gran acuerdo, que en una mesa se reúnen los tipos por la salvación nacional. Ese es el momento en el que el chavismo de verdad, el madurismo, perdón, termina entregándose, pero mientras ellos vean que en la propia oposición hay divisiones y que esa oposición no acepta a nadie más sino a ellos solos, y además armados con el espíritu de Savonarola para tratar de castigar a todos los herejes, entonces así no hay salida. Ese es el paso. Ahora, ¿quién toma la palabra? Si ayer no, en un acto de la oposición me cuentan que no dejaron hablar a Henry Falcón, porque por enemigo. Y en el Zulia hay unos líderes, unos Savonarola, que tampoco dejan que Rosales participe. Y los de Rosales tampoco, dicen que tampoco quieren a los otros. Entonces, ¿cómo se van a mostrar al país? Es una cosa que en este momento se debe reflexionar bastante. Este es un régimen, una dictadura además. Eso de estar pensando en quién va a ser el candidato para la próxima elección de gobernador es una pendejada. Es una verdadera pendejada. El problema es que este es un régimen que hay que enfrentarlo con la unidad. ¿Y los que hacen pendejadas qué son? Pendejos. Ajá. Okay. Entonces yo les digo a los señores, dos cosas, yo propongo dos cosas, y pueden no hacerme caso, que no pasaría nada. Uno, hacer una propuesta que los venezolanos, propuesta al pueblo venezolano, e incluso la toma del poder, la cosa tal, las elecciones, todas esas cosas, con el que nos ponemos de acuerdo. 4 o 5 cosas. ¿Quiénes están de acuerdo? Los que estén de acuerdo con esto se presentan un día en los medios que puedan ir y decirlo abiertamente. Aquí está esto. Donde participe no solamente los sectores opositores de siempre, sino todo aquel que sienta que el gobierno no va para ningún lado. Eso es una gran alianza nacional, un gran acuerdo nacional, pero de verdad serio. Pero tiene que ser serio si lo asumen los partidos serios, pero si los partidos dicen una cosa en privado y otra en público, si los partidos se dejan llevar por este señor Aristigueta Granco, que yo no sé de dónde lo sacaron, de verdad, de algún museo, de un lugar, no sé si Aristigueta Granco existió, yo no sé si ese es un seudónimo, no lo sé. Este señor dice que es la única diálogo que acepta, es que Maduro renuncie. Oye, Maduro puede renunciar, pero no les va a renunciar teniendo el poder, ¿para qué? ¿Teniendo el poder para qué? Si al gobierno no le importa que cuánta gente muere en la calle, con decir que lo mataron los opositores basta. Al gobierno no le importa que lo acusen de corrupto. Al gobierno no le importa que lo acusen de nada, porque el gobierno se siente prevalido del apoyo que le dan las bayonetas. Entonces hay que tratar de desarmar eso. Y nos va a costar mucho, pero hay que hacerlo. Sin miedo. Tiene que haber un líder que hable, un líder al que la gente le crea. Pero ¿qué ha hecho el gobierno a través de algunos voceros de la oposición? Acabar con Rosales, acabar con Borges. A Borges lo acusan de cuanta cosa mala hay. A intentar acabar con Falcón, acabar con Rosales. Bueno, está bien, cada quien con sus matices, porque lo que está en juego es una cosa mucho más importante. Y además darse cuenta que lo que el gobierno pretende con su tal constituyente no es sino una huida hacia adelante. El gobierno no tiene opciones ni con constituyente ni sin constituyente, porque el gobierno perdió la mayoría. El gobierno perdió la mayoría. ¿Por qué no hicieron la elección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros? Porque la tenían perdida. ¿Por qué no hicieron más elecciones a nivel universitario? Porque todas las perdían. Entonces, ¿cómo es que van a ganar la elección en los pescadores, en los indígenas, unos tipos que acabaron con los representantes indígenas en el Parlamento? Entonces, eso es puro gas. Lo otro, en eso que decía Arena, tiene un papel importantísimo la oposición. Juéguenlo sin miedo. Alguien que asuma la responsabilidad. Alguien. Yo no propongo a nadie, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo para poder unir al país y que los vean juntos, porque lo que queremos es rescatar al país de unos tipos que no creen en gobierno, sino que sienten que Venezuela para ellos es un gran negocio. Y así están. Derivaron de la política y de ser revolucionarios a tener un negocio. Y esa cosa hay que evitarla porque el país lo vamos a perder todo. De verdad, mire, cuando a uno le dicen que aquí en el lago están limpiando los tanqueros, chicos.
con las manos. Los tanqueros que no pueden andar en el mar y no pueden atracar en los puertos porque están sucios, los limpian con la mano porque no tienen cómo pagar la limpieza industrial que se hace en esos casos. Cuando nos damos cuenta que Venezuela, que despotrica contra los Estados Unidos y contra todo su liderazgo, oye, aporta una cantidad significativa para la fiesta de ascensión, de toma de posesión de Trump. Y que eso no y que el país, que el gobierno nos informe eso, nos dice por un lado que son antiimperialistas y por otro lado financian la fiesta de Donald Trump. Oye, más descaro no puede haber. Sí, señor. Ahora, tú le dijiste los 9 puntos, los 10 puntos, no sé, que propone el presidente para la constituyente. Eso se puede hacer sin una constituyente, porque eso, una reforma a la Constitución y es suficiente. Muchas de las cosas ya están previstas en la Constitución. La Constitución del 99 no es mala. Ahora, una constituyente es para abolir la Constitución vigente y hacer una a la medida, porque lo que presentó, incluso la parte final cuando habló de la juventud, dije, ¿a qué país le está hablando este señor cuando más de 2 millones de jóvenes se han ido del país a buscar lo que no tienen en el país y que el presidente dice que les ha dado? Dice, ¿de qué país está hablando? ¿De qué está diciendo? ¿A quién se está dirigiendo? Yo te voy a decir lo siguiente. Tú sabes que yo tengo unos amigos que viven en Caracas y que viven muy cerca de la Avenida Bolívar. ¿Ok? Y cada vez que hay una marcha o una concentración, ellos toman información y la tienen. Incluso la tienen con una vista panorámica de primera. Bueno, chicos, ahí no va nadie, ¿vale? No va nadie, ¿no? Mira, lo de ayer en la Plaza Bolívar, llevaron un poco de gente para la Plaza Bolívar porque tenían que ir, ¿no? Porque los tenían amenazados con la cosa. Hay unos que decidieron ir vestidos de blanco. Bueno, nos llevan para la manifestación, pero una vez que llegaron a la Plaza Bolívar, como por arte de magia, desaparecieron todos. Nadie se quedó. Oye, y todavía es posible salvar algún liderazgo chavista, que se salve, que haya hecho buen trabajo. Pero que no crea Maduro que con la constituyente o sin la constituyente, con eso no tiene, mire, eso es gas. Eso es gas, e incluso la pueden aprobar, pero sigue siendo gas. Yo lo que sí digo es que es mucho mejor para Maduro declararse definitivamente dictador antes que estar con esa cuestión de querer decirle al mundo, no, yo no soy dictador, yo lo que soy es que yo tengo una constituyente que me eligió a mí, pero ustedes saben quién eligió a los constituyentes, yo. ¿Ah? A los constituyentistas. Los elegí yo, pero yo no soy dictador. Presidente, hágame caso y nos vamos a comerciales. Aquí seguimos, amigos, después de haber estudiado no profundamente ni jurídicamente la propuesta constituyente de nuestro presidente Nicolás Maduro Maurós. Dejamos las cosas un poco al lado para hablar con James Ramos, quien es candidato a la presidencia del Colegio de Contadores en el estado Zulia. James estuvo aquí hace ya como un año y yo le dije, James, yo creo que el próximo presidente del Colegio de Contadores eres tú. Bueno, yo no sé si llegó hoy como presidente casi para elegir o como... Cuéntanos tú qué es lo que va a pasar. Pero, ¿tú eres James o Jane? No, James. Él es James como el jugador del Real Madrid. Bueno, todos muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me brindan a los profesores. Sin duda, el próximo 13 de mayo el Colegio de Contadores Públicos va a un proceso electoral. Vamos a escoger nuevas autoridades. En este proceso electoral pueden participar todos los contadores públicos colegiados, estén solventes o estén insolventes. En el estado Zulia participan aproximadamente unos 16.000, 17.000 contadores públicos. Va a haber elecciones en Maracaibo, en las costas orientales del lago, en el sur del lago, en Santa Bárbara, en Machique y en La Villa. Esto es un proceso que tiene un retardo ya prácticamente de 3 años. Van prácticamente 2 planchas dentro del proceso, una de esas la ha encabezado este servidor. Me acompaña el licenciado José Bravo como vicepresidente, el licenciado José Ferreira, la licenciada Sailur Urdaneta, el licenciado Jin Sute, Reina Naveda y el licenciado David Rojas dentro de lo que es un proyecto de cambio para nuestro gremio.
El Colegio de Contadores es uno de los pocos gremios que todavía funciona en el país, ¿verdad? Bueno, sí, acuérdate que la dinámica del Colegio de Contadores es muy diferente a otros colegios. Nosotros nos impactan mucho las políticas tributarias, las políticas financieras, las medidas que toma el gobierno económico nos afectan mucho. Es decir, por colocarte un ejemplo, al año pasado nosotros conversábamos un poco sobre lo que era el ajuste por inflación y decíamos que era imposible entender cómo en un país que maneja la inflación más alta del mundo, indistintamente de donde tú tomes la cifra, de los organismos como el Banco Central, que tiene más de un año que no la publica, o de cualquier otro organismo que se atreve a dar esta cifra, como el Banco Mundial o algunas empresas nacionales que pueden dar cifras sobre la inflación, es imposible que nosotros hayamos eliminado el ajuste por inflación. No comprendíamos nosotros los contadores públicos cómo el gobierno toma esa medida. Es algo que no tiene forma, no tiene explicación. Pero nosotros dentro de este proceso decimos, bueno, la explicación también es muy sencilla, el gobierno necesita oxígeno y el ajuste se convirtió como en una guillotina para poder cobrar impuestos. Pero esto es muy sencillo de explicar. Existen partidas que suman y partidas que restan. Dentro de las partidas que suman tú puedes encontrar que una empresa que tiene un gran inventario paga mucho más impuestos, pero hoy día, ¿qué empresa tiene más inventario que hace 3 o 4 años atrás? Después del acaso, ninguna empresa ha podido restablecer sus inventarios dentro de un estado de la normalidad. Eso es nuestra realidad. Ustedes que son contemporáneos o un poquito mayores que yo tienen que recordar que cuando tú comprabas los periódicos los sábados y los domingos, tú encontrabas con algunas empresas hacían una venta de toda su flota vehicular. ¿Desde cuándo nosotros no vemos que una empresa vende toda su flota vehicular? ¿Verdad? Entonces, esas eran partidas que sumaban. ¿Por qué? Porque las empresas tenían que todos los años, cada 3 años cambiaban sus vehículos, compraban infraestructura, compraban inventarios. Eso es una realidad. Esas partidas dejaron de sumar y bueno, y para el fisco fue poco atractivo. De igual manera tenemos otra contrapartida, lo que tiene que ver con el patrimonio. Desde que se estableció aquí un control cambiario, profesor, nadie ha podido trasladar esos dividendos a su casa matriz. Entonces los patrimonios han venido creciendo. Al crecer los patrimonios, el ajuste por inflación es a favor del contribuyente. Esa dinámica tan sencilla como se la estoy explicando ha hecho que el ajuste por inflación no sea favorable para el fisco. Bueno, el gobierno tomó la medida de eliminarlo. Así, luego de casi 18 años con un proceso de ajuste por inflación, con una data riquísima para los contadores públicos, prácticamente desapareció por completo. Es decir, lo que estamos enfrente es que tenemos que entender que las empresas venezolanas en economía de inflación no son rentables y esa es la realidad, profesor. Pero fíjate, y no hay es decir, frente a esta crisis que tenemos, que es una crisis fundamentalmente económica, pero ya impregnó todas las sociedades políticas, sociales, de todo tipo, uno observa que no hay una medida de verdad de carácter económico que trate de ponerle cara a la crisis, porque la guerra económica es una guerra provocada por el gobierno mismo, porque no hay tal guerra económica. Lo que hay son medidas de política económica que son inexactas, inadecuadas, que uno no logra entenderla. Por ejemplo, ¿cómo entender el permanente ajuste del salario mínimo, que siempre queda por debajo de los índices inflacionarios, porque se aumentó el 60%, pero la inflación de este mes es impresionante, por el 65%. Está en ese orden. Entonces. El 65% está por encima del ajuste del salario mínimo. Impresionante. Entonces siempre vamos a quedar con problemas, porque ya la cesta alimentaria da por 780.000 bolívares. Entonces no hay manera realmente de compensar con el salario mínimo la inflación. ¿Qué pueden hacer los contadores para...? ¿Tú crees que...? Yo le he dicho a Arena siempre que... Al gobierno le falta un contabilista, que una de las carencias del gobierno tiene que ver fundamentalmente con un ideólogo marxista que más o menos sepa de lo que está tratando. Y le falta un contabilista. Porque el gobierno no sabe sacar cuentas. Y lo peor de todo es que hay unas cuentas que uno saca simplemente, o cuando ve las encuestas, cuando ve los resultados electorales. Y el gobierno no se ha dado cuenta que ya la gente no quisiera seguirlos apoyando. Y yo digo, si ellos tuvieran un buen contabilista, los contabilistas siempre buscan maneras, ¿no? Los contabilistas son serios. ¿Y no será que este gobierno usa el paradigma del pavo relleno? Es decir, bueno, pavo y no para mí. Uno para mí, no para mí. Ahora no hay manera de decir uno para mí. Créeme que cuando me hablaste del pavo relleno, yo tuve ganas de comer pavo. Pero bueno, entonces fíjate tú que hoy hace falta que alguien ponga en orden las cuentas de la República. Claro. Que todo el mundo dice que son inauditables, pero que alguien también les diga, un contador, un colegio que más o menos que ellos respeten o que se haga respetar, que les diga, mira, ustedes están haciendo esto y eso es equivocado. Claro. Da la impresión que aquí los únicos que no se quejan de la crisis son los bancos, pero los bancos también la están pasando negra. No crean ustedes que los bancos, que uno siempre le tiene rabia a los bancos, sobre todo los viernes cuando uno va a cobrar un cheque y no puede entrar. No, los bancos no la están viendo bien, no crean.
Pero tienen fórmula para trasladar pero un poco más. Exacto, ellos tienen fórmulas para no perder su capital. Eso es correcto. Pero no la están viendo bien. Entonces uno dice, ajá, y los colegios de contadores no son un poco para en este momento jugar un papel estelar, informándole a la gente y al propio gobierno cómo salir de cómo atender las cosas, cómo atender los negocios y no morir en el intento. Claro, no es como decía el profesor, no es que el contador público se mete en la política, son las políticas económicas que se meten con el contador público. Y es muy cierto lo que dice el profesor Francisco, es decir, tenemos que dar opiniones técnicas en relación a lo que está sucediendo. Lo triste de esto es que de la eliminación del ajuste por inflación es que no fijamos posición como gremio, ni en la Federación ni en el Colegio de Contadores Públicos del Estado. ¿Y eso por qué? Yo no sé, yo siento que el silencio los hace cómplices, no quiero pensar mal, pero me lleva a sacar una conclusión que está de anteojo. Pero te coloco otro ejemplo. En enero, el 12 de enero, salió aproximadamente un nuevo calendario de los contribuyentes especiales. El Código Orgánico Tributario permite que las declaraciones se pueden adelantar 15 días, es decir, del 31 de marzo se pueden adelantar hasta el 15 de marzo. Lo establece por ciertas condiciones técnicas, operativas, él explica el código, el porqué. El gobierno modificó el calendario y puso a los contribuyentes especiales a pagar el 31 de enero. Y hubo gente que tuvo que pagar contribuyentes en enero y otros en febrero, por la necesidad de oxígeno que requiere el Estado. Hermano, y el Colegio de Contadores Públicos no fijó posición en el tema, profesor Arias. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos siendo cómplices de esta situación. Fíjate, tú tocabas otro tema que hablabas un poco del aumento de los salarios. Yo salí ayer a comprar mi pan, mi queso, y es impresionante la cantidad de personas que te dicen, nos volvieran a aumentar. Así, este es un país, pareciera que funcionan las cosas al revés. La gente se quejaba porque le aumentaron el sueldo. Y dice, hermano, pero esto no puede ser. Pero vamos a un sentido lógico. Los países desarrollados, ¿cuántas veces al año aumentan el sueldo? Una vez. Eso es lo normal. Bueno, nosotros hasta hace 25 años atrás, el aumento se daba prácticamente era el 1 de enero y no existían otros aumentos. Pero entonces el gobierno saca una bandera como diciendo, bueno, hemos aumentado 3 veces. Maduro dijo ayer, lo ha aumentado 15 veces en 4 años, como si fuese una medida extraordinaria, como si fuese una medida... Pero yo te interrumpo para decirte, pero tú tienes que comprender que Maduro no sabe nada de contaduría. Bueno, pero tiene sus asesores, profesor. Tiene allí gente que lo tiene que asesorar. Sí, tiene que tener gente que lo asesora allí, profesor. Entonces, fíjese lo siguiente, 15 veces aumentado. Eso demuestra una economía débil, una economía inflacionaria. ¿De qué vale aumentar los sueldos si no controlamos la inflación? El problema de aquí es la inflación. Mientras el desequilibrio entre la producción exista en la producción, siempre vamos a tener inflación, profesor. Y en septiembre volverá Maduro a sacar un anuncio y decir que viene un 30% y en diciembre... No, eso no es así. En diciembre Maduro va a decir, vamos a sacar de circulación el billete de 1000 que nunca entró en circulación. Que nunca entró en circulación. Oye, pero es increíble, ¿ah? ¿Dónde está el cono monetario, chico? Bueno, me dicen que algunos se fue para el cono monetario. Mira, eso es otro tema, profesor. Yo creo que los colegios también tienen que fijar posición de lo que esto ha sido. Ya la gente, como dicen, lo colocaron el 20 o el 22 de cada mes en la efeméride del billete de 100, sí. me estaban comentando. Entonces, nosotros tenemos que levantar una voz de protesta ante esta burla, profesor. Primero, cuando un pensionado va a cobrar unos 40.000 bolívares, una viejita de 60 o 70 años sale con un paquete de dinero así, en una cartera, o si le dan billetes de 20, que muchas veces sucede, o billetes de 50, es así el paquete de dinero que le entregan. Entonces nosotros tenemos que hacer un llamado serio al gobierno, que dónde está ese llamado, porque tú ves la foto, todos los días llega un avión, presenta un embarque, y el cono... Mi abuela Margarita, cuando va a cobrar su pensión, ella la cobra en la Asunción. El Banco del Tesoro de la Asunción. Oye, tu abuela se ha puesto como 5 veces. Ella tiene un mapire. Mi abuela tiene un mapire. Un mapire es un bolso. Un mapire es un bolso tejido, ¿no? Que lo venden en Tacarigua, lo venden ya en los Malaveros. Como ven los bolsos sí, bolsos, pero es un mapire. Pero ella todavía se lo tira al hombro, claro, se dobla, ¿no? Pues muchos lo billetes, pero fíjate tú, mi abuela dice que ella está de acuerdo con eso porque ella ha vendido muchos mapires. A raíz del... ¿Verdad? Y hay que poner mapires para todo, porque ahora están los automercados, ya no quieren dar bolsa. Tampoco. Y ahí mi abuela me mete el pescado, el casabe, la yuca amarga. Por eso es que el billete que te envió, pues, puro carite. Anchoa. Ay, bueno, Jan, y entonces, pero ustedes en el colegio, en la directiva, porque tú eres directivo del colegio. No, yo no soy directivo, fui directivo. Fuiste directivo. Ajá. Ustedes no han tratado ese asunto, digamos, con la gente que está allí, que es la gente amiga también. ¿Por qué la razón? ¿Qué es lo que los lleva a estar tan
tan aislados Profesor, de la situación. nosotros hemos hecho mucha exigencia en relación a esta situación, de qué es lo que está sucediendo, y no encontramos respuesta de la directiva de por qué no fijan posición en relación al tema. Yo no sé Eso es una cosa muy generalizada, porque fíjate, en las universidades, te lo digo por la nuestra, Claro. con muy pocas excepciones, 2, 3 economistas, pero no es la política de la institución la que fija posiciones frente a la actual crisis económica. Correcto. Tú no encuentras en la prensa local una posición de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales frente a la grave crisis que vivimos. Sí, pero la gran diferencia que existe, profesor, es que ustedes para nosotros los contadores, esas políticas afectan nuestras actuaciones. Es decir, ya nosotros no podemos hacer trabajo de ajustes por inflación, y eso es una realidad. Cada vez que una Santa María cierra sus puertas, cada vez que sigue creciendo la economía informal, un contador público pierde un trabajo. Tal vez un ingeniero no, tal vez un economista no, pero un contador público sí se ve afectado o bajo relación de dependencia o libre ejercicio. Entonces nosotros tenemos que atacar y señalar ese índice que está en un 53, un 54% de la economía informal. Ahora, Jay, a ti te lleva... ¿Cuánto es el porcentaje de la economía? 53, 54% de la economía informal. A ti te lleva a aspirar a la presidencia del colegio solo el hecho de que la actual directiva nacional y regional no opina sobre los temas. No solamente eso, son muchos temas. El gremio necesita un cambio. Nosotros somos 17.000 contadores públicos y tenemos una sede que es hacinamiento lo que nosotros tenemos en nuestra sede. Nosotros tenemos que buscar un colegio que sea amigable. Nosotros necesitamos un colegio que los sábados y los domingos tenga sus puertas abiertas, que tengamos pequeñas actividades recreacionales para nuestros hijos, que podamos crear un proyecto a largo plazo de infraestructura, que podamos contar con una piscina. Nosotros no tenemos nada de eso, nada recreacional. Segundo, los procesos de actualización son importantes. Hemos visto cómo han decaído las jornadas. Cuando tú haces una jornada, y en una jornada así como dio en el mes de febrero, y asisten 120 personas de 17.000, tú aplicas una simple regla de 3, sabes qué porcentaje te va a dar, el 0.00 tanto por ciento. Entonces, algo está sucediendo en el gremio y la gente no se está dando cuenta. Tenemos que evaluar nuestros servicios médicos. Nuestros servicios médicos pasaron de un estado de ser gratuito a unos servicios médicos que colocaron una empresa, a una tercera, para que la administrara, y los costos hoy son superiores. ¿Y quiénes van al servicio médico? Los contadores públicos. Profesor, usted no va porque usted tiene en la universidad su seguro. Yo tengo mi seguro. El que va para el colegio es porque no tiene condiciones para pagar ni una consulta, ni ir para los cubanos, ni para ninguna universidad. Es el que lo necesita. Entonces tenemos que valorar un poco esa responsabilidad social con los contadores públicos. Mira. Segundo, y disculpe un profesor que no quisiera que se pase, modificar nuestro visado. Nosotros tenemos que ir a un visado electrónico. No es posible que nosotros sigamos con el arco y las flechas, profesor. Nosotros necesitamos un visado electrónico, que el profesor esté en San Francisco y tenga que trasladarse todo a Maracaibo para llegar a un visado porque ya son las 6. No, tú puedes ejercer y a las 6, a las 7, a las 8 de la noche que tú termines tu trabajo, tú puedas visar de forma electrónica, y eso es a través de una plataforma tú puedes realizar tus operaciones normales. Es decir, yo creo que es una facilidad para el contador público y descongestiona un poco las distintas sedes, los distintos puntos de visado que tiene el colegio. Mira, aquí me dice Orlando Cuícar. Buen amigo, lo conozco. Actual secretario de Finanzas del colegio. Orlando Cuícar. Sí. Y es aspirante a la reelección. En la otra plancha. En la otra plancha. Me dice que te pregunte qué opinas de la constituyente madurista. Bueno, no soy especialista en el tema. El presidente, esto es como la fábula del rey, lo que está escogiendo tiempo, más nada, profesor. La muerte está anunciada, pero el presidente en una jugada de... ¿Tú crees que el presidente está desnudo? Sí, el presidente está desnudo. Y esto tiene un teatro, esto tiene su libreto, perdón. Para nadie es un secreto que desde que el presidente fue a Cuba, así, ustedes que son especialistas, investigan, el libreto cambió. El presidente viene de Cuba y automáticamente decide salirse de la OEA, y ahora tiene esta jugada así. Esto es un libreto que viene, que yo siento que no está ordenado aquí. Esto es un libreto que desde allá se montó. El presidente está muy claro en toda su fecha. Pero creo que es una jugada para coger tiempo, es una jugada para, como te digo, para obtener un poco de oxígeno, pero yo siento que es una constituyente que no va a representar a las mayorías, no tiene sentido. De todas maneras, vamos a esperar. Yo ayer te voy a comentar algo, yo tenía tiempo que no vi el canal del Estado, tengo que serte muy honesto. Y ayer me senté a ver el canal del Estado para escuchar un poco lo que decía Escarrá. Y cuando Escarrá dice que van a ser todos elegidos a través de votación secreta, universal, la cara de este psicólogo, el que tiene el programa del Diván, ¿cómo se llama? Jorge Rodríguez, se convirtió en un poema. Yo no sé si es que ellos no están, yo siento a veces que no están claros ellos ni cómo va a ser el proceso. Yo creo que hay que esperar 1 o 2 días para ver. Yo te voy a contar algo que yo sepa, que cuando tú te vayas de aquí y te vuelvan a preguntar qué pasó con eso. Primera cosa, esa es una maniobra distraccionista que lo único que ha puesto de manifiesto es que el gobierno se saltó a la torera la etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Había un economista llamado Charles Bettelheim
que analizó muy bien y Mauridó también, pero claro, esos son los libros complejos, de leerlos pues es difícil, ¿no? Sobre todo en momentos cuando uno está en avatar, en estos avatares. Lo otro es que el presidente Maduro no puede hacer mayor cosa. El presidente Maduro se le ocurre hoy una cosa y mañana dice otra. ¿Por qué? Porque el presidente Maduro es el presidente, pero no gobierna, no manda. Correcto. Él no manda. Y a mí me contó alguien que está muy bien informado, que cuando Maduro intentó oír a alguna gente para lograr algunos acuerdos con la oposición, acuerdo al que ellos más o menos estaban de acuerdo, que eran las elecciones, él dijo, yo quiero elecciones, y Diosdado dijo, aquí no va a haber elecciones. Ya tú sabes que Diosdado no está de acuerdo. En ese acuerdo no están cubiertas algunas instancias. Por ejemplo, Reverol, El Aizami y Cabello tienen juicios internacionales a los que tienen que responder hoy, mañana o pasado mañana. Y cuando Maduro planteó esta salida, ellos dijeron que no. ¿De acuerdo? Esto pudiera ser incluso Maduro, con control de una buena parte del aparato del partido, una manera de, más que contra la oposición, es contra ellos, contra el sector del... Sacarlos del juego. Sacarlos del juego. Porque Maduro no puede hacer absolutamente nada. Fíjate tú a quiénes nombra él allí, cuando tú ves la lista. El Carrá es un tipo acomodaticio. que está en el mercado. Lo compra el mejor... Sí, está en el mercado. Isaías Rodríguez viene de ser un crítico duro del Tribunal Supremo de Justicia en una entrevista que le hizo a Clodovaldo Hernández. Iri Varela aporta allí lo que ella sabe del hombre nuevo, que es bastante. Delcy Rodríguez responde a los intereses de su hermano, a la familia Rodríguez. Elías Agua, más de lo mismo. Nada. En fin, esa es una comisión que nombra. R. Herrera se la pasa siempre con Jagua en su correría. Entonces, ¿qué sale de esa comisión? Nada. Eso es solamente porque si incluso llegaran a crearla, es como si ahora mismo el Tribunal Supremo desconociera por desacato a la Asamblea Nacional. Y cuando la Asamblea le dijo, no, nosotros vamos a acatar y sacamos los tipos de la Asamblea Nacional, entonces dijeron, no, ahora ustedes tienen que quitarle una cosa que ustedes no le dieron. Entonces ellos no, es decir, al final de cuentas en Venezuela, el presidente Maduro lo que no quiere reconocer, y yo no sé por qué motivo el presidente Maduro no quiere reconocer que él, si él no se cree dictador, actúa como dictador. A veces uno no sabe, a veces uno escribe prosa y no sabe. ¿De acuerdo? Yo creo que Maduro está pasando por una... No, es que tuviste ayer el carómetro de la... Claro, exactamente. Asombroso la cara de Aristóbulo, de del todos. Sudado, el mismo Maduro, todo sudado. Me faltaba Aristóbulo. De todos, la cara de todos era un poema. Estaba hablando, porque sabe perfectamente la gente de que se le está hablando a un país que no existe. Es decir, no, mira, la juventud ahora va a tener ¿qué? Si más de 3 millones están afuera del país, chicos. De gente joven que no llega a los 30 años, buscando futuro. Entonces, como si le hablaran, uno no sabe a quién le está hablando. El gran problema es que ya es casi imposible. Yo creo que esto solamente se podía lograr con Chávez, que los que representan la norma minoritaria tengan éxito en hacerla pasar como la mayoritaria. En este momento es casi imposible que una norma que es minoritaria, que es la norma de Maduro y sus secuaces, pase a ser la norma mayoritaria de todos los venezolanos. Porque los venezolanos no quieren eso ya. Claro. Es lo que dice Francisco, aquí fracasó el socialismo del siglo XXI. Y en el fracaso del socialismo del siglo XXI quieren prácticamente cancelar la democracia y convertirse Maduro en lo que ha sido en los últimos meses, un verdadero dictador. Técnicamente es imposible que estos resultados cambien, así que Maduro salga ahora airoso dentro de un proceso. Técnicamente es imposible, profesor. Porque cuando dicen la constituyente es una salida hacia la paz, la constituyente sería, primero nadie está pidiendo que cambien la constitución. Exactamente. Nadie está pidiendo eso, la gente lo que está pidiendo es, mira, la gente pide salarios dignos, ¿de acuerdo? Que controlen la inflación. Controlar la inflación, pero no, recuperar su poder de compra. Claro. Él necesita las medicinas, necesita que Venezuela se tranquilice con los que están detenidos, los presos políticos fueron puestos en libertad, y un esquema un cronograma electoral. De manera que el éxodo de la salida de cantidades de profesionales a otro país se detenga, porque usted decía algo muy importante, nosotros somos los principales importadores en el mundo de talento humano, y hoy día eso es una realidad.
Claro no que sí. existe una familia que no tenga un familiar hoy día fuera del país. Los exportadores. Exportadores, sí, señor. Mira, yo fui el sábado al hospital universitario. Hospital que fue modelo hasta no hace mucho. Es una cosa que da lástima. Los mismos empleados dicen que eso da pavor estar allí, por la inseguridad, por el robo además consentido por las autoridades inclusive. Pero lo peor, lo más desagradable es entrar al hospital y encontrarse una fachada pintada de rojo. Un hospital que según la Organización Mundial de la Salud, un hospital no debe estar pintado es decir, de tener la pintura usual, blanca, qué sé yo, colores suaves. Claro. No vas a llegar a un hospital realmente con la fachada pintada de rojo. Una cosa impresionante. Mira, aquí se ha destruido un país. Institucionalmente se produjo un deslave. No hay talentos para volver a construir un marco institucional confiable para todos. Una cosa pero hay gente además que uno inteligente, que uno respeta intelectualmente y avalan esta dictadura. Es una cosa impresionante. Con argumentos que son realmente peregrinos. Que si la guerra económica, que aquí no hay presos políticos, sino políticos presos, con el argumento gubernamental. Aquí hay una dictadura, porque hay instituciones que son capaces de cambiar, de modificar la voluntad popular. El Tribunal Supremo, el CNE y las Fuerzas Armadas. Son los tres poderes de facto que hay en Venezuela. Cambian las decisiones que el pueblo se toma. Si no vemos lo que ha pasado con la Asamblea Nacional, que desconocieron ciertamente un resultado que sí verdaderamente es trascendente e histórico. La paliza que se le dio al gobierno y que el gobierno se pasó por el forro. Primero eliminaron las 2/3 partes, porque fue una jugada política para que no lograran las 2/3 partes. Y luego prácticamente le han puesto una camisa de fuerza que las coloca inoperantes. Mira, fíjate, ve lo espalda que se pone el gobierno del pueblo, que cuando la Asamblea solicita que le den el cestatic a los pensionados, el gobierno nunca aprobó esa ley. Profesor, ¿usted está consciente? Exactamente. Entonces, hoy sale el gobierno a darle un beneficio a los jubilados de un 40% de 20.000, 19.000 bolívares y tanto para complementar. ¿No era más fácil aprobar la ley que está allí en la Asamblea? Y esos 19.000 bolívares no compran un kilo de leche. No compran una medicina para la atención, profesor. Esa es la realidad. Prácticamente eso es un kilo de queso, sí, lo que le están dando al pensionado. Así es. Ya, James, yo creo que las elecciones son el 10 de... El 13 de mayo. El 13 de mayo, si no hay ninguna... un cambio que lo amerite. Somos la plancha 9, no, el cambio lo va a ver en el colegio. La plancha es la 9, el candidato es James. Las elecciones son el 13. Yo, si fuese contador... ¿Votara por James? Yo votaría por James. Pero como yo no soy contador, yo antes contaba, pero después que me regalaron... Ahora descuenta. No, después que me regalaron la maquinita de contar billetes que tenía Anderson, yo no conté más. Oye, Anderson puso de moda las máquinas de contar billetes. Ahora todo el mundo tiene... Claro, porque aquel pocotón de billetes. Entonces tú llega alguien ahí entonces aquí hay pocos billeticos de 2, que yo tengo muchos de 2, yo tengo caja de billetes de 2. Y yo de 5. Tengo que contar billetes para poder entregar, pagar. En estos días le fui a pagar el periódico con los billeticos de 2 que yo tengo en la casa, porque me da Guido que diseño aquí en el canal. A mí me pagan aquí con billetes de 2. Guido diseño, sí. Entonces yo llegué y le fui a pagar al tipo del periódico, allá en la esquina. ¿Y sabes qué hizo? Él los tiró, chicos. Los tiró, así me pasa. Y decían, ahí va la reina. Mira, yo voy a una venta de verduras, qué sé yo, que está ahí en el norte, y la señora tiene una máquina de contar billetes impresionante. ¿De cortar billetes? De contar. Eso, yo nunca había visto una. Pero después ya lo cuenta con la mano la porque señora, le confía la máquina. La señora va un kilo de tomate y cuenta los billetes. Qué impresionante, ¿no? Y son 5 tomates. Mire, amigos, debemos despedir a James por este momento. Ya volvemos con ustedes. James, espero que triunfes y que hagas una buena gestión en el Colegio de Contadores, como esperamos todos los profesionales de esta región. Gracias, profesor. Bueno. ¿Ya? Oye, qué rápido, ¿no? Qué sorpresa la mía. Estaba leyendo, porque ustedes que yo aquí también leo, estaba leyendo que un catcher venezolano sustituye a Cervelli, que debe estar lesionado en la receptoría de los Piratas de Pittsburgh.
Bueno, mira, seguimos con el tema de la constituyente, y aquí nos escriben en los tweets que sigamos insistiendo en el tema porque la gente cree que efectivamente el gobierno puede torcer la Constitución y crear una constituyente que le favorezca. Si hacen una constituyente seguramente van a modificar la Constitución, pero la constituyente originaria es la que viene del pueblo, que por cierto la Constitución Nacional, esa que fue elaborada por la constituyente, cuando fue aprobada seguramente no participó todo el electorado. O sea, fue aprobada y es la Constitución vigente. Y el gobierno ha hablado siempre de la Constitución. El gobierno siempre habló de la Constitución, incluso llegaron a decir dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y ustedes recuerdan cómo Chávez y los dirigentes del partido de Chávez alardeaban de su Constitución y la mostraban a cada rato. Era increíble la manera como la mostraban. Todos los dirigentes del partido tenían una Constitución. Constitución que, si se quiere, la oposición no estuvo en un momento, los sectores opositores no estuvieron de acuerdo con ella, pero es que al final terminaron aceptando. Y algunos de ellos han reconocido que la Constitución tiene sus bondades. E incluso el gobierno de turno, el de Chávez, puso en la Constitución el artículo, colocó en la Constitución el artículo 350 para darle a los rebeldes, a los disidentes, derechos incluso más allá de los que electoralmente tienen. Pues bien, ¿qué ocurrió? Bueno, que de repente esa Constitución, con sus elecciones y sus cosas, le daba triunfos sucesivos a Chávez y compañía. ¿Qué ocurrió después? Bueno, que por la situación de no saber gobernar, de no poder gobernar como es debido, no fue que la Constitución le quedó grande, sino que acostumbrados al clientelismo y al asistencialismo, pensaron que el venezolano iba a estar apoyándolos por siempre y no hicieron absolutamente nada para elevar el nivel de conciencia de la gente, en el sentido de saber que cuando las vacas gordas enflaquecieran había que seguir apoyando al gobierno. Pues no lo hicieron así, y de paso comenzaron a darse cuenta la gente que mientras unos estaban pasando situaciones muy delicadas desde el punto de vista económico, otros compañeros de partido podían ostentar riqueza. Eso lo sabe la gente. Y lo peor que puede haber es llegar al poder diciendo que aquellos eran unos ladrones y que ellos iban a redimir al pueblo porque ahora Venezuela era de todos, y descubren que fue malo, que fue un error haber dicho que el ser rico es malo, porque ahora hay muchos ricos que se hacen los locos y están muy ricos y ellos lo saben, y además decirle al venezolano que había mejorado su calidad de vida, y resulta que hasta la propia FAO, que les había dado un premio diciendo que eran el país mejor alimentado del mundo, descubrió en estos días recién que los venezolanos estamos pasando mal. Y Arenas lo contaba a manera de guasa. Es verdad. ¿Cuánto cuesta un kilo de tomate? Está por encima de los 1.000 bolívares. ¿Cuánto cuesta un kilo de cebolla o de pimentón, tan importante a la hora de guisar? 6.000 bolívares cuesta un kilo de pimentón rojo. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto cuesta un kilo de queso? ¿Cuánto cuestan los granos? ¿Cuánto cuesta una gaseosa? Oye, sí, vale. ¿Cuánto cuesta? Todo tiene un precio. El precio de los alimentos ha crecido de manera exorbitante. Y sin embargo, vemos cómo en Venezuela se obliga a una empresa nacional que emplea venezolanos que tenga que vender la harina de maíz precocida en 800 o 900, no sé exactamente el precio. Pero la colombiana llega a 4.600, 4.800, o a como la quiera vender que la salsa de tomate igual pasa lo mismo, que con la mayonesa pasa lo mismo, que con la margarina, con la mantequilla. Entonces, ocurre que no salimos hacia adelante, pero el gobierno cree que aún así es posible resolver, pues. Entonces, bueno, la gente que no puede comprar los medicamentos. Yo sé de una señora que ayer le dijeron que había llegado a una farmacia
en Maracaibo, el Ibersastán. Y salió desesperada porque no le quedaba sino para 2 días. Cuando llegó allá le dijeron, el precio son 56.000 bolívares. ¿Cuántos? 56.000 bolívares. Ella no los tenía ni los iba a tener. No los tenía ni los iba a tener. Y a esa hora de la tarde no podía ir a buscar a alguien que le prestara el dinero. Y me dijo, y lo triste del caso es que el presidente acaba de aumentar la pensión. Acaba de aumentar la pensión y ya yo no tengo salario mínimo. Eso no le alcanza para comprar las medicinas de 30 días. Y dijo, ¿cómo hago para alimentarme yo y una hermana que vive con ella? Y eso, cuando uno lo cuenta, el gobierno piensa que es mentira o que es un caso puntual. Mientras que Annalisa Osorio dijo que los compañeros de partido, Annalisa Osorio, ministro, dijo que los compañeros de partido no sabían lo que estaba pasando porque a ellos les llevan las compras a su casa. Y no me extraña que así sea. No me extraña de verdad que así sea. Cada vez que yo veo al presidente Maduro y a algunos otros funcionarios del gobierno, cómo van ganando volumen, porque hay que hablar de volumen, ya no se puede hablar de peso, de volumen. Están entrados en carne, ¿eh? Es porque deben estarse alimentando bien. Claro, en el caso del presidente Maduro, uno entiende que él tiene su huerto ahí en la casa. Sí, pero la verdad es que el poder engorda, porque están entrados en carne todos. Sí. Todos. El muchacho aquel que te venía a capucha y que era muy delgado, no queda bueno, quedó la capucha y no quedó... No, la capucha ya no le queda. No le queda la cara. Porque la las capuchas son... Hay una capucha que sí se estira, ¿no? Sí, ese le creció todo, hasta la cabeza, ¿no? Sí, entonces, bueno, desgraciadamente así están las cosas. Ahora, Francisco, ¿tú crees que el gobierno está repitiendo el error que cometió Pérez Jiménez en el 58, en el 57, del plebiscito? Una vez que sabía que perdía cualquier elección, cualquier evento electoral, ¿cómo se llama?, libre y sin presiones, lo iba a perder obviamente, y inventó aquello lo del plebiscito. Y este gobierno repite el mismo error, llamando a una constituyente, porque lo que sí es cierto es que tú habías dicho, y creo que con mucha razón, de que la calle es finita, ciertamente, es decir, no puede haber, alguien tenía que cansarse, no iba a haber una protesta permanente todos los días, podía languidecer en cualquier momento, pero resulta que ayer Maduro oxigenó la protesta de nuevo, oxigenó la calle. Sí. La volvió, es decir, la relanzó de nuevo. Entonces, ciertamente la calle es finita, pero el presidente cada día, todos los días, da motivos suficientes para que la gente vuelva a la calle a protestar con toda la razón del mundo. Sí, tú tienes razón, porque si de repente hoy hay la gente, porque el gobierno va a tener que explicar mucho mejor qué es eso de la constituyente. Lo va a tener que explicar mucho mejor porque hasta ahora no está claro. Y sin duda, ellos tienen a la comisión ya actuando. Ya Isaías habló de la comisión, Carrá también. Pero ellos saben, tanto Isaías Rodríguez como Carrá, que son abogados, y no podemos dudar de su conocimiento jurídico, saben que eso es una jugada política y que no hay soluciones jurídicas a problemas políticos. Claro, también tiene que haber la suficiente habilidad política de los sectores opositores para entender que enfrentar al gobierno en la calle puede mantener a la gente en movimiento, pero no garantiza absolutamente nada. No en estos tiempos y no con este tipo de gobierno. Porque un gobierno que ya tiene cerca de 30 muertos en 31 días, que no le ha importado eso, es un gobierno insensible a las muertes de los venezolanos, que es insensible a la penuria. Se ha construido una coraza, claro, contra las necesidades de la gente, por supuesto, el hambre y de además la gente. Un gobierno, fíjate tú, cuando los gobiernos en cualquier parte del mundo se dan cuenta que han perdido el favor y el fervor del electorado, están esperando salir. El gobierno se dio cuenta que ya no podía ganar más elecciones. Y lo dijo Maduro, nosotros haremos elecciones solo cuando las podamos ganar, pero resulta que el gobierno no hace nada para ganar las elecciones. Sí. Al contrario, hace todo para perderlas. Claro, yo lo que te vengo diciendo, en un primer momento la gente abandona al gobierno.
¿de acuerdo? Pero luego el gobierno abandona a la gente. Y lo que ocurre en Venezuela es que el gobierno abandonó a la gente. El gobierno solo gobierna para sectores muy determinados. El alto mando gobierna para los militares, gobierna para una parte de la burocracia gubernamental. Y para nuevos empresarios. Gobierna para algunos empresarios amigos y gobierna para los responsables de las principales instituciones. Si a esa vamos, el gobierno gobierna solamente como para el 5 al 6% de la población. 5 o 6% de la población que se siguen enriqueciendo con lo poco que está entrando del petróleo. Porque si no, lo que yo te decía, parece una tontería, pero ¿cómo es posible que un gobierno que se tilda de antiimperialista, de anticolonialista, de antifeudal, de antiesclavista y de anti cualquier cosa, termina apoyando la fiesta de Trump? Termina, chico, dando dinero para la fiesta de Donald Trump. Es que eso, mira, o unas Fuerzas Armadas que se dicen dueñas de la verdad por el armamento que tiene. Padrino López estaba en Rusia. Oye, y seguramente a Padrino López la pregunta que le hicieron en Rusia no fue, mira, Padrino, ¿cuántas bombas te quedan? No, le preguntaron, Padrino, ¿dónde está el helicóptero? ¿Cómo es posible que una Fuerza Armada de un país como Venezuela se le haya perdido un helicóptero con su gente, con la tripulación y con otra gente más, y que no sepamos nosotros qué pasó con esos venezolanos? La aeronave cayó en el mar, está en el fondo del Orinoco, está en el Amazonas. Oye, chicos, ya ha pasado mucho tiempo. O un gobierno que dice defender los derechos humanos, pero que tiene desaparecido a Alcedo Mora y no son capaces de decir absolutamente nada. Entonces, mira, plantea la constituyente con Escarray, con el otro y con el Hipocaterra para lograr que van a hacer eso, es puro gas. Eso no sirve para nada, porque el problema de la paz no lo determina que haya unos tipos empeñados en romper la paz. La paz la están rompiendo los tipos que no son capaces de darle a los venezolanos un salario digno, los que son capaces de no permitir la ayuda humanitaria, los que son capaces de parar cualquier posibilidad que tienen los ciudadanos de buscar una salida electoral. De eso se trata. Entonces, cuando te hablan de la paz es cada día más hueco, ¿vale? Mucho más hueco. Cuando en un país acostumbrado a ver los circos de persecución de los corruptos, no se puede hablar de PDVSA porque el Tribunal Supremo de Justicia impide que se investigue a Rafael Ramírez, que no por eso dejaron de investigarlo. Que no se sepa en Venezuela quiénes recibieron los 98 millones en sobornos de la Odebrecht. Que no se sepa quiénes se llevaron los 25 mil millones de dólares de las empresas de maletín. En fin, que no se sepa quiénes son los que están metidos en el arco minero. O quienes han comprado los medios. O quienes han comprado los medios, de verdad. Claro. Ayer hubo un evento en un estadio de Venezuela. Y los jugadores pedían que hubiera un minuto de silencio, una cosa que se concede en todas partes por los muertos, sin pancartas, sin cosas políticas, sin nada, simplemente porque es verdad, hay muchos venezolanos que fallecieron. Oye, la Federación de Fútbol, en manos de Laureano González, militante del Partido Comunista, las negó y el estadio y todo. Y hubo una cosa, mira, que dice mucho más. Esa imagen de los jugadores sin moverse dice mucho, más que muchas palabras, mucho más que muchos escritos. Vimos a esos jugadores allí que son chantajeados, perseguidos, porque la gente cree que esos jugadores de fútbol son para poder llegar allí, tienen que chupar rueda, compadre, con Laureano y el otro y tal, porque saben que salir en una selección nacional, eso, en una selección de esas que va a los campeonatos, eso cuesta. Bueno, y presionaron y los jugadores se quedaron allí y no se movieron. Esa imagen quedó. Esa imagen vale más que 1000 palabras. Claro, quedó. ¿Y por qué lo hacen? Oye, porque en Venezuela el gobierno debería ser el primero, el que debería evitar los desbordamientos que conduzcan a la muerte de venezolanos. Y sería el primero en dar el pésame a los familiares de los caídos, ¿no? Pero no, más bien
toman el pelo y hacen chanza de este joven desnudo que salió. Hicieron chistes de mal gusto, el propio presidente que cree que le lucen. Los chistes de doble sentido. Porque el presidente, lamentablemente, es desgraciado, en el sentido de que no tiene gracia, ni para contar chistes ni para bailar. Y nos hemos dado cuenta que tampoco para gobernar. Entonces, hace chistes de mal gusto con respecto a los periodistas. Dejándote dicho que a veces las muecas van a sustituir a la risa, porque me cuentan que uno de los tripulantes del avión que llevó a los sobrinos a Haití ¿Se entregó? Se entregó bajo la condición de testigo protegido en los Estados Unidos. Me imagino que lo que va a decir es que ellos no tenían nada que ver con eso. Y por eso piden la protección, porque le tienen miedo al gobierno venezolano. Bueno, en junio, que no está muy lejos, en junio no está muy lejos, vamos a saber de qué talante están hechos los familiares. Claro, porque es que, y de paso, muchos que pudieran sentirse acongojados porque son jóvenes venezolanos que cayeron en el mundo de la delincuencia, a lo mejor no lo van a sentir tanto, porque los padres y familiares de los caídos en las calles de Venezuela sufren de estos de ahora y de los de anteriores. Pero a nadie le importa. Yo siempre tuve una gran deferencia con José Vicente Rangel, de verdad. Llegué a respetarlo y a admirarlo. Pero viendo no ha dicho nada. Viendo en lo que ha quedado José Vicente Rangel. Por eso es que yo no estoy de acuerdo que a la gente les den condecoraciones y premios en vida. Porque resulta que el día menos pensado, esos caballeros destruyen con los pies lo que habían construido con las manos. Así es. Es triste. Y a veces uno puede terminar diciendo cosas llevados por, no tanto por el dolor, porque ciertamente cualquier venezolano que vea cómo mueren, cómo las calles de Venezuela son ensangrentadas por la sangre de muchos venezolanos que salen pacíficamente a protestar, son maltratados. Y lo más terrible, un policía le dijo a un periodista del Estímulo: vete y corre ya, porque si no te mato. Bueno, pero unos días antes alguien había dicho: muerte a la prensa, muerto a los periodistas, muerte a la familia, muerte tal, plomo a todos ellos. Plomo. En cambio aquí, en el Zulia, los dirigentes más encumbrados se toman imágenes con gente que de mal vivir, según dicen los propios medios oficiales, y el gobernador hace cri, 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 cri. Señores, nos despedimos por hoy, porque el tiempo se nos agotó, pero nosotros vamos a la 94.7 Fabulosa en unos instantes a seguir conversando con ustedes.